Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con piedras, corrientes de agua, hasta hacer unos espejos, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo, que son las palabras, y con ello nos comunicamos, nos hacemos dos en uno, y al separarnos aprendió uno algo el uno del otro. Hoy, pues como siempre, el maestro García, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Listo para entrarle. Ok, su servidor Antonio Arias y dos compañeros. El padre Vidal, originario de El Salvador, que hoy está en Washington, D.C. Padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, un placer compartir y esperamos que esta mañana sea maravillosa para todos nosotros y para todos los que nos van a escuchar. Ok, Adrián, ¿cómo estás? Compañero de Pues bien, aquí atento y recordando este nombre de la fuerza de las palabras, que hay que tomar en cuenta que sí, lamentablemente las palabras tienen muchísima fuerza y a veces incluso obnubilan las acciones, así es que hay que estar pendiente para que en este espejo el reflejo de nuestras palabras sea congruente con nuestras acciones. Algo que no agrego en la historia del Mayab, la historia de los mayas, sobre la creación de las palabras, es de que ellos piden que el reflejo mutuo sea nítido, limpio, que no sea oscuro, torcido, para que tenga un crecimiento real. O sea que ahí no cabe la política, entonces. No, pero, o al menos la política como la vemos nosotros, una especie de engaño. Porque en sí la política no es más que el asunto general de todos, pero lo han torcido, han llevado el principio a una distorsión en la que solo manipulan. Al menos esa es mi percepción de eso. Pedimos siempre a las personas que nos hacen el favor de su tiempo que nos den un poquito de espacio para decir algo de su propia persona, no su figura pública, dónde nacieron, dónde crecieron, algo que le dé familiaridad al público de quiénes son ustedes. Padre, ¿podría darnos un poquito de referencia de usted? Bueno, yo soy el padre Vidal Rivas, originario de El Salvador. Primero trabajé con la Iglesia Católica Romana como sacerdote y luego el 2001 me retiré de la Iglesia Romana en la ciudad de Washington, D.C. y trabajo con la Iglesia Católica Episcopal de 2006 en adelante. Y gracias a Dios estamos siempre aquí en esta área fortaleciendo las partes más débiles de nuestro pueblo, los inmigrantes, las personas que viven en apartamentos. Soy el fundador del Comité de Solidaridad Monseñor Romero. Apoyo con frecuencia a los sindicatos, Casa de Maryland, que es una de las organizaciones más fuertes de los inmigrantes en esta área, Carecen y otras instituciones, y pertenecemos a lo que es Fe y Acción a nivel de todo lo que es la vida ecuménica de oración para estar unidos a los pueblos. Y aquí desde la parroquia de San Mateo, de la cual yo soy el sacerdote encargado, hemos desarrollado esta comunidad como un centro solidario de amor. Y tú mismo, Antonio, has estado acá y has sido recibido en esta iglesia como una casa. Queremos que sea una casa del pueblo, porque si no es eso, no sería una iglesia para servir a los hijos e hijas de Dios. Ese es el sentido de una iglesia, que sea santuario para todas las personas, sin importar raza, religión, política, ningún credo, sino es mirar a todas las personas creadas a imagen y semejanza de Dios, con la misma grandeza y la misma dignidad. Bueno, a referencia de su comunidad, padre, yo fui con la caravana del padre Solalinde, en que cruzó por Estados Unidos. Hubo varios problemas en los que la gente, afortunadamente, aquí en la caravana me tuvo confianza y su congregación me ayudó a resolverlos ahí en su momento. Bien, muchísimas gracias por todo lo que hicieron, si nunca se las di. Hay algo también, padre, usted fue parte o vivió la situación de guerra en El Salvador, ¿verdad? Que fue lo que lo llevó para allá, para Estados Unidos. Sí, yo estuve en toda la guerra en El Salvador, e incluso después de la posguerra en el año 94, por denunciar las injusticias, fui
secuestrado por unas horas, y el año siguiente, el 95, a mí me golpearon brutalmente, que incluso quebraron mi diente de frente, de la parte de arriba, y me abrieron la frente de un culatazo en El Salvador. Esa vez que me golpearon en junio del 95, y luego en otras ocasiones fui perseguido y me dispararon. Y debido a eso, pues yo tomé la decisión de venir a los Estados Unidos y pedir cómo trabajar acá, dado que en mi país las situaciones de inseguridad, de violencia y todas las situaciones son muy difíciles. Para mí fue fácil poder venir a este país por el ser sacerdote, pero el pueblo en general no tiene esas facilidades. Es muy triste que siempre cuando se dice la verdad y se denuncia, como decía San Romero, y ya que el tema es en torno a la palabra, Romero ya en tiempos modernos hablaba que hay que ser micrófonos de Dios, y iba en esa misma dirección del pueblo maya, de cómo la palabra tiene que, él mismo utilizaba en otra dimensión, que la palabra es como el rayo de luz, que debe descubrir la mentira, la oscuridad, para que ilumine a los pueblos y caminen en la verdad. Entonces, esa es parte de la situación por la que yo me vi obligado a quedarme en los Estados Unidos, e incluso me llamó tanto la atención que el 2001, cuando me retiré de la iglesia romana y estaba pensando regresar a El Salvador, alguien de mucha influencia, de conocedor de la política internacional en El Salvador, me dijo: no debe regresar a El Salvador, aquí lo van a matar y va a ser algo triste, y no, mejor siga allá en los Estados Unidos, a pesar que no es lo más saludable ni el hogar bendito, pero está más seguro y tiene más facilidad de poder ayudar a la gente. Y esa fue la razón por la que yo decidí quedarme en este país. Bueno, poner las cosas en contexto. Adrián, algo en referencia de tu persona para tratar de bueno, sí. Pues yo nací en la Ciudad de México, en un lugar del barrio de Tacuba, por allá, en ese lugar tan enigmático que recibía migrantes de tantos lugares. Llegó ahí de mi familia de Tenancingo, del Estado de México, donde ellos se dedicaban a hacer rebozos, esa prenda tan valiosa, mexicana, tan linda, que ha venido quedando en desuso, y pues de ahí me fui afinando con la vocación de la medicina. Quería ayudar a la gente y servir a la gente en ese sentido, pero el tema fue que me atrajo el tema de los derechos humanos. Me vi inmerso atendiendo a colonias populares, dando cursos de primeros auxilios, luego dando atención médica en barrios populares y dispensarios, haciendo brigadas médicas en diferentes estados de la República, y después atendiendo a huelguistas de hambre, luego atendiendo personas víctimas de la tortura, hasta que me fui conformando como un perito en materia de violaciones a derechos humanos, sobre todo de casos de tortura, y pues de ahí combino mi actividad profesional con los derechos humanos. En el año 93, un 20 de noviembre, fui electo presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, cargo que tengo hasta este tiempo, y que insisto mucho a los compañeros que ya tienen que relevarme, y el 20 de noviembre del año 2022, en el siguiente congreso que tendremos, espero que ya me liberen de esta carga de estar como caronte ahí, pasando personas de un lado a otro en el río, y que alguien tome el remo para que siga trabajando este tema de los derechos humanos. Y bueno, pues estamos hoy aquí compartiendo con ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, maestro García, pues empezamos yo creo con esto, a ver cómo sale, porque en estas pláticas no son lineales ni se van para donde
la plática nos indique. Y qué bueno que tenemos gente con distintas formas de pensar. Eso tal vez la enriquezca más. Hemos tratado de avanzar la idea propuesta por Omar García, uno del vocero de los estudiantes de Ayotzinapa en su momento. Él, cuando don Felipe de la Cruz se postuló, que era vocero de los padres de Ayotzinapa, o trata de ser diputado federal, hubo varias voces de condena a su decisión, desde los padres, de todo, y él asegura de que los políticos de carrera siempre nos han jodido, y que tal vez una persona nueva o personas nuevas tengan una forma mejor de avanzar las causas del pueblo. Y aprovechando un poco esa propuesta de Omar, pensamos de que tal vez con las gentes nuevas, con esta supuesta renovación moral, yo no pienso que el cambio venga de la gente del dinero o de los políticos de carrera, sino de la conciencia del pueblo. Tal vez se pueda invitar o presionar o proponer a las gentes nuevas que están saliendo en la política con afán de renovar, de cambiar las cosas, inspirados por las palabras de Obrador, para ver si acaso se puede establecer en forma muy módica o el inicio de la transparencia y la rendición de cuentas, pidiéndoles a ellos que den al menos una declaración de bienes y estén dispuestos a una auditoría al salir de su gestión. Y en eso está el establecimiento de principios. Yo andaba muy revuelto de la mente cuando en una ocasión vino el padre Prisciliano Peraza y platicamos. Yo caminé con él llevándolo a universidades, a distintas presentaciones, y él me dijo, mira, dice Antonio, lo que más importante, más que derrocar el poder o cualquier otra cosa, es establecer principios. Es que sin principios no se puede caminar ni madurar como persona o pueblo. Y eso es más que nada lo que quisiéramos ver, a ver si eso que propuso Omar se puede avanzar y tratar de empezar a impulsar principios más que personalidades. ¿Quién de los dos quisiera tomar al menos la primera expresión de esto? ¿Qué piensan? Bueno, si gustas, voy yo, Adrián. Uh-huh. Para empezar, lo fundamental de las personas, el núcleo duro que caracteriza a las personas son sus principios. Los principios son esos grandes pilares que sustentan y dan el piso mínimo aceptable en el que más allá de eso no se puede ir, es ir contra su dignidad, y la dignidad es el bien superior que tenemos los seres humanos. Entonces, ese elemento fundamental, fundacional de cada persona, es el que nos va a permitir sustentarnos y poder participar en contiendas, en cualquier acción política, social que nos desarrollemos. Lo que hay que tomar en cuenta es que las personas que vamos a tomar decisiones sobre la base de la participación en un grupo social, como en este caso este núcleo fuerte de padres de familia que se vieron llamados a unirse ante la tragedia, el dolor, la desesperación de la pérdida del paradero de los hijos. Es un elemento fundamental, pero creo que las decisiones en ese sentido pasan por ese núcleo, y ese núcleo tiene que decidir colectivamente también para que se camine junto a la persona que toma una decisión para actuar políticamente. En ese sentido, creo que nosotros lo vimos en comunidades cuando alguien
planteaba postularse para un cargo, para un puesto, debía pasar sobre el acuerdo del grupo, en el que tendría que decirle primero, pues lo que se obtiene de ahí es para el grupo, para el pueblo y para la participación. Segundo, las decisiones que se toman van a tener un carácter colectivo. Si es una decisión de grupo, si es una decisión individual, bueno, el individuo puede quedar anulado por los aparatos de las instituciones que asfixian a las voluntades individuales que se suman. Esta abstracción la comento porque las instituciones de los Estados-nación están conformadas por ya grupos de personas que han quedado ahí incrustadas y que cuesta trabajo que cambien su actitud, más allá de que quien llega al poder o quien llega a la administración del poder público pueda modificar y transformar. Esa figura que ha dicho Andrés Manuel López Obrador de que hay un elefante reumático que le cuesta mucho trabajo moverse, mañoso, que le cuesta trabajo ponerse al día, es una figura importante, pero yo creo que, como bien lo mencionas, el renovar este esfuerzo y darle participación a personas que han demostrado a lo largo de su vida congruencia con software, pues es muy importante y ayuda a contribuir a la posibilidad de cambios en el poder público. Pues, en lo particular, yo creo que los principios deben ser superiores a las personalidades. Y en lo particular y con la experiencia que hemos tenido ayudando en distintas comunidades, pues don Felipe nunca le avisó a los padres y hubo otras cosas irregulares en las que él hizo y por las cuales se les juzgó con severidad y los padres desaprobaron su decisión, se sintieron traicionados, lo cual implica que en la defensa de Omar, de que debemos de superar inclusive esas fallas que tiene una persona para tratar de impulsar que alguien de fuera de los políticos de carrera empiece a tratar de impulsar los pueblos los cambios del pueblo. Y Antonio, y creo que va a ser en los principios, pero dígame. lo que iba yo a aportar en torno a eso, en realidad, como decía cada uno de ustedes de lo que están hablando, si no hay principios en una persona, en una familia, en la sociedad, las personas que llegan a ser profesionales van a llevar esa carencia y con ese gran vacío hacen tanto daño como lo podemos estar mirando. A mí me impresionó tanto la toma de posesión del señor presidente de los Estados Unidos cuando va a orar a la Catedral San Mateo de Washington. Él como católico romano, pero yo hacía la referencia. ¿De qué sirve orar? Como dice la canción de los guaraguaos, no basta rezar para construir la paz. Hace falta muchas cosas. Entonces, yo hacía una crítica y mirando la política exterior y mirar la situación de todas estas cosas que cada día van ventilándose y uno mira el sistema de gobierno de un capitalismo enfermizo y diabólico sin principios, donde no importan las personas, como decía Mario Moreno Cantinflas en la película del señor doctor, cuando decía ya no se trata a las personas por el nombre, sino por números. Entonces nos hemos ido materializando porque la base, el fundamento sólido de un ser humano, que son los principios, se los hemos ido cada día quitando y le hemos ido enseñando que el mundo de la realización son los espejismos en el cual el capitalismo nos presenta y nos lleva a una vanidad de un mundo que es solamente para los grandes, donde siempre los pequeños quedan destruidos. Y a mí me impresiona tanto cómo la sociedad mexicana, que es tan grande y tan noble y que es tan humana, cada día se ha ido desfigurando y deshumanizando, y con este problema
de este grupo de jóvenes que fueron asesinados, que todavía no se pueda ventilar y decir, estos son los que cometieron el crimen y hay que enjuiciarlos. Yo digo, ¿quiénes están detrás de todo eso con gente de tanto poder para que no se enjuicie y no se haga justicia? Como el mismo caso de ayer de ese grupo de policías que fueron asesinados, emboscados, y uno dice, ¿cómo es posible que ese pueblo tan grande y tan noble mexicano cada día se va bañando de sangre por intereses mezquinos y faltan ahí los principios? Ahí donde uno dice, ¿dónde están los principios que antes que teníamos, valorábamos y era un tesoro? O sea, es necesario volver a moldear es la familia, como ustedes tienen ahí mismo, que se escribió en el 79 en México, en Puebla, el documento de Puebla, donde habla que la familia, o sea, es lo más sagrado y es donde empieza lo que la pequeña sociedad doméstica. O sea, hay que volver nuevamente a esa familia de valores. Maestro García, ¿algo que quiera aportar a esto? Bueno, parte del problema cuando vemos lo que está pasando ahorita, ya sea en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, es que el Estado, las estructuras, las burócratas, los burócratas, no están al servicio del pueblo. Y siempre hay que preguntar de quiénes, cuáles intereses sirven estas organizaciones, estas estructuras. Y por varias razones, el Estado está al servicio de los intereses capitalistas y no a los intereses del pueblo. Y el que se presenta como si va a introducir unos cambios, si no tiene una base popular y si no está promoviendo los intereses de esa gente, entonces llega a ser otro sirviente de los intereses capitales. Hay a veces formas en las que la mente de uno trata de hacer figuras para hacer manejables las situaciones o ideas. Y yo pienso que una estructura de poder, que es más que nada el poder político, el poder militar y el poder económico, se autosustenta en favor de sí misma y en contra de la población en general. Y eso tenemos, pero ¿cómo a esta estructura le podemos empezar a cuestionar a través de los principios? No va a cambiar por sí misma. Y esta oportunidad, que yo no confío totalmente en la pureza de Obrador, como muchos están haciendo, sino que tiene que ser la conciencia del pueblo, pero una conciencia atrapada. ¿Cómo podemos en forma módica, tal vez por estos nuevos elementos, empezar a integrar principios en que hagan una contraparte a esta estructura de poder que tanto nos lastima o ha lastimado a todas las poblaciones a nivel global? Porque aunque tenga diferencias, es la misma estructura de intereses para dominio. ¿Qué piensan? Adrián. A mí me parece que hay que tomar en cuenta varios aspectos. México está todavía inmerso en una estructura que se está desmontando o pretende desmontarse, que es un narcoestado policíaco militar. El Estado-nación no fue superado por la delincuencia, no fue tampoco un Estado fallido, no fue un Estado que cometió errores, fue un Estado que exaltó lo peor del capitalismo, que es esa descomposición social, incluso de sus propias normas, para instaurarse como un necrocapitalismo, un capitalismo zombie o un capitalismo mutante, que hizo de cualquier circunstancia objetos de lucro y de consumo. Por ejemplo, niños que no tienen capacidad económica mayor
pues generó redes de pederastia, redes de abuso, de explotación infantil, mujeres que solo tenían su fuerza de trabajo y su juventud para laborar, pues desarrolló todo ese modelo de violencia en contra de ellas y nos llevó a vivir lo que fueron primero las muertes de Juárez y después hoy lo que estamos viviendo como una ola de feminicidios que no ha parado. Jóvenes que se les vendió la idea de que vivir pocos años, pero vivirlos al máximo con droga, con dinero, con mujeres, con autos, con poder, los llevó a engancharse en esta lógica del narcoestado, y para ello hubo todo un procedimiento ideológico que fue exaltado por los medios masivos de comunicación, primero exaltando estos antivalores en las canciones, en los narcocorridos, en las series de televisión, en los videojuegos y demás, donde se podía vivir la adrenalina y ese poder destructivo de tener la fuerza para superarse por encima de los demás y aplicar este modelo tan violento. Pero eso fue el caldo de cultivo para el despojo de los recursos naturales, de comunidades y de pueblos, para hacer grandes negocios con los servicios, donde en este periodo neoliberal los derechos humanos fueron mercancías que se vendieron al mejor postor y se desmontó todo el modelo de un gobierno que brindaba servicios y daba atención. Afortunadamente, las propias contradicciones del capital llevaron a darse cuenta de que la propia existencia del poder de los grandes poderosos requería también del Estado para poderse preservar. Y viene este proceso de desmantelamiento del Estado, Estado neoliberal opresor. Y viene una persona como Andrés Manuel que plantea algo que incluso ha sido ridiculizado en medios de comunicación que se ven afectados por las políticas del gobierno, y que es lo que él ha dado en llamar una economía moral. O sea, la economía más allá de las visiones partidistas, una economía que atienda a los valores esenciales del ser humano y que intenta hoy tomar asidero en el país. La reforma educativa que plantearon los gobiernos neoliberales fue desmontar todos los principios de las ciencias sociales en cuanto a la ética, en cuanto a los valores de la solidaridad humana y de los pueblos, y se metió a la competencia, al mercado, a las formas más viles de competencia, en la que este proceso de la visión ética y solidaria se perdió, y bueno, hoy intenta resolverse, y nosotros vemos que incluso en el combate contra la corrupción hay un acuerdo y hay un consenso de cambiar las reglas, y esperemos que pueda servir, aunque no podemos decir que estemos llegando a un modelo socialista o comunista, ya que la esencia fundamental del capitalismo se mantiene vigente, aunque tenga un rostro ético o verde o más solidario en un modelo redistributivo de riqueza, ganancia y de acumulación,
que intenta llevar a los más pobres a ponerse en primer orden. Esa es la propuesta. Hay demasiados ataques, hay demasiadas circunstancias complejas y difíciles, pero se está pudiendo observar que la singularidad del proceso mexicano hoy llama la atención de varios países y va ayudando al cambio en la geopolítica internacional, como ahora que hemos visto que regresa Bolivia con fuerza y están tratando de enjuiciar a los golpistas, y Almagro desde la OEA como esbirro de este modelo trata de restituir ese grupo golpista allá. Los reveses que está sufriendo Bolsonaro ahora que Lula ha sido destituido en sus derechos políticos, la misma situación de Fernández allá en Argentina, y los procesos de resistencia en Venezuela y la posibilidad de que Colombia pronto encuentre una salida a tanta violencia con estos masacres que ocurren en tiempos de paz, son expectativas que nos van llenando de posibilidad, y no perder de vista que los pueblos son los soberanos, son los garantes, y los pueblos deben de seguir luchando independientemente del gobierno que esté, porque esos valores y esos principios permitan su propio desarrollo. Claro, en esa dirección que usted presenta, la gente muchas veces habla de ética y yo me pregunto qué clase de ética, porque la ética filosófica o la ética verdadera no es esa de la que tanto hablan, porque usted está hablando de la verdadera ética que tendría que vivirse. Esa es la ética que el mundo necesita. Y como usted presenta, estos destellos que van surgiendo en América Latina lo llenan a uno de esperanza y de motivación, y uno sueña con ese mundo que siempre queremos, como se dice en América Latina de la teología, otro mundo es posible. Entonces, pero nos toca luchar, vea, cuando usted decía yo quiero que alguien venga y tal vez toma el remo de mi lugar, y uno dice, pero en verdad habremos formado nosotros personas que vengan a ocupar el lugar nuestro, porque una de las carencias que estamos mirando es que muchos de los que ya pasamos de los 50 y vemos que hay una sociedad de la que estamos hablando que está creciendo, pero va creciendo sin esos valores y sin esa conciencia que es la que nos debe de preocupar a nosotros, porque entonces el capitalismo perverso, diabólico, nos está ganando la partida si estamos dejando que la nueva generación de este mundo que queremos, que otro mundo es posible, vaya creciendo sin los valores y sin esta ética que la que tanto anhelamos, para que haya nuevos pueblos con ese compromiso, porque si no cada vez se van a ir reduciendo a residuos, pequeños residuos que les van a seguir llamando revoltosos, inconformes, antisociales, teniendo la razón y la verdad, estos grupos que son los que luchan por todos estos paradigmas que el mundo es posible para todos. Maestro García. No, es cierto, tenemos que tener esa perspectiva que otro mundo es posible, y luego trabajar en conjunto con nuestros conciudadanos, con nuestros familiares, de tratar de construir la base de ese otro mundo, y de que también los políticos sabemos que se van a convertir, si son electos, se van a convertir en personalidades. Este es parte de la cultura capitalista, eso de celebrity, pero hay que rebasar a estos principios y como nos dijo el padre Peraza, no principios altos, sino algo bien básico de que rendición de cuentas y transparencia en todo. Entonces, si van a entrar estos a representarnos, hay que mantener una vigilancia eterna de hacer todo lo posible, de forzarlos a enfocarse en promover los intereses del pueblo. Estos son procesos y toman su tiempo,
y estamos tratando de llevar un proceso en el que la conciencia está capturada o casi es inexistente. Más llevó un proceso social donde el pueblo vio también su ventaja, su necesidad de ser él mismo, y sin líder logró restaurar lo que se había tratado de establecer y seguir llevarlo a caminar más lejos del líder. Y Morena no tiene esa habilidad. No creo, como yo, en una forma tal vez injusta, Obrador no es Allende. Obrador tampoco es Evo Morales. Ni el pueblo de México es la conciencia que se desarrolló en Bolivia a través de estos procesos. México tiene una idiosincrasia en donde a veces no le permite ver más allá de sí mismo o de donde está atrapado. Porque varios esfuerzos que hemos hecho por pensar de que esto se va a caer y tenemos que tener una capacidad de subsistencia, nos fallan, no porque la gente no tenga mala voluntad o quiera apropiarse de algo que tratamos de darles para que avance, sino porque no alcanzan a ver la necesidad que se tiene de establecer algo básico para resistir al futuro. Lo que usted me dijo una vez, padre, que platicamos, en cualquier movimiento social es indispensable que la gente que pone su vida al frente tenga al menos quien le lleve un vaso de agua o un curita si lo hieren. Que haya una conciencia básica en el pueblo para tratar de impulsar cambios más a fondo. ¿Qué piensan o cómo ves esto, Adrián? Bueno, insisto mucho, aquí el pueblo no puede quedarse pasivo, no puede quedarse como expectante de un proceso que te augura un cambio. No, debe de participarse, y lo que vamos apreciando, vamos observando es que en todos los sectores se va poniendo el dedo en la llaga y se va diciendo, aquí se dijo tal cosa y se está haciendo esta otra, aquí hay este manejo de contratos, aquí hay todavía actos de corrupción, etcétera, se va denunciando. Eso es lo que tenemos que participar en esta rendición de cuentas. Es necesario que todos empecemos desde nuestros espacios más cercanos de interacción, desde nuestras comunidades, escuelas, centros de trabajo, colonias, barrios, vayamos observando cómo se lleva a cabo el proceso de cuentas públicas, que es fundamental. Y aquí lo que podemos apreciar es que un modelo como el del gobierno de México actual ofrece una administración del poder con un bajo costo y un alto rendimiento. Es decir, ¿qué es lo que hoy está pudiendo sostener al gobierno de México? Que en este proceso pusieron, por ejemplo, que ya no haya más evasión de impuestos, que las grandes empresas paguen impuestos, que los poderosos se ocupen de evitarse la evasión fiscal, de que la obra pública se lleve a cabo y se termine y se concluya. Creo que mucho invierte el gobierno actual para ir informando sobre cómo se está gastando el dinero, en qué se gasta y cuál es el resultado. En esta singularidad, el gobierno de México durante la pandemia no contrató más deuda, no aumentó impuestos, logró la recaudación fiscal mayor de la historia y ha logrado que grandes poderosos acepten pagar los impuestos que debían, y también siguen haciendo negocios, es decir, no hay gente nueva, no hay nuevos empresarios. ¿De dónde va a salir el nuevo empresariado solidario o tal? No, son los mismos empresarios que hacen los grandes negocios, pero ahora con nuevas reglas, cuando menos reglas que permiten que
al menos la obra que se programa se concluya, se termine como está siendo acordada, y que se evite el dispendio. La solidaridad de la sociedad también se ve traducida en este periodo en el que, pues ante la pandemia, la gente recibió el apoyo de sus familias. Nunca deja de decirse todo lo que los mexicanos que viven en Estados Unidos han estado enviando apoyo a sus familiares aquí en México. Ese es el proceso de cambio, pero pues los grandes negocios, insisto, continúan, se siguen desarrollando. Slim sigue beneficiándose con contratos importantes. Todo el gran empresariado y los hombres más ricos hoy siguen haciendo negocios, y incluso empresas como las vinculadas a Odebrecht, al caso Lavallato, que corrompieron a diferentes políticos de nuestro país, pues aún siguen haciendo negocios. Iberdrola, como empresa generadora de energía que ha corrompido a otras administraciones, no ha salido del país, sigue siendo beneficiada, y ahí tienes a un poder judicial que les está otorgando amparos que van en contra de los intereses del país, porque quieren mantener los beneficios de este tipo de empresas. Es un proceso de lucha fuerte en el que afortunadamente hoy las organizaciones y el pueblo en general se está sumando a luchar, y más allá de pensar que es solo Andrés Manuel el que lleva la pauta, no, hay un grupo de personas, hay un movimiento grande y una inercia que desde el pueblo se está generando para poner el dedo en la llaga y seguir luchando por sus intereses. Y ahí tienes en esas conferencias mañaneras una gran cantidad de momentos de denuncia y de toma de acciones para resolver las situaciones. Espero que esto se traduzca en una mayor participación social, y que dejemos como pueblo de quedarnos a la expectativa de líderes, de personalidades que van a luchar por nosotros, y tomemos la responsabilidad de seguir luchando cada uno por los derechos. Yo insisto mucho que derecho que no se conoce es derecho que no se defiende, y derecho que no se defiende se pierde. No son los estados-nación los que garantizan los derechos, sino son los pueblos que luchan por sus derechos los que logran la garantía. Bueno, para mí Obrador ha sido ambiguo y es una oportunidad organizativa este cambio, pero de Bartlett a Concheiro, Concheiro una marxista declarada, a Bartlett una persona con una trayectoria casi criminal. Bueno, es ambiguo para mí lo que está pasando, pero es el pueblo el que debe rendir el cambio, y es a través de estos principios, de establecer estas cosas básicas, con esta nueva sangre que está yendo ahí. Padre Vidal, ¿cómo ve esto? ¿Cómo usted, que vino en una condición de guerra, que vio todo esto, a lo que lleva no tener los principios a los que lleva la mezquindad y el interés de unos cuantos? ¿Cómo esta oportunidad que se está dando en México, o la que se dio en Bolivia, que también está a riesgo siempre, cómo podemos avanzarla? ¿Es factible que intentamos ver si acaso por Zoom invitamos a varios de estas personas nuevas que han expresado deseo de cambio en la política, para ver que se comprometen a declarar bienes y al final de su gestión prestarse una auditoría para tratar de empezar a crear una fuerza de la conciencia que cuestione a los políticos de carrera? ¿Es equivocado? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué piensa, padre?
Yo sé que es muy difícil en este país tan grande que es México y con tantas fuerzas que tiene distintas y como ustedes lo presentan desde el seno de México, los que están viviendo en México como el maestro, no es fácil. Cuando yo he estado algunas veces en México y veo los distintos movimientos y escucho ponencias de México, antes cuando yo estaba en El Salvador lo miraba desde otro punto de vista. Cuando yo he ido a México a algunos congresos, me he podido dar cuenta de otras realidades y yo formo parte de lo que se llama la Red Internacional CICSAL, donde tenemos varios miembros mexicanos de distintos estados que forman parte, tanto como iglesias, como también son lugares de albergue, de muchos lugares que forman parte de lo que se llama esta Red CICSAL, que casualmente nació en México con aquel obispo Méndez Arceo, que fue un obispo bastante progresista y trató de mirar a México como una casa para los inmigrantes en tiempo de la guerra. Pero hoy, como decía el maestro, con un gobierno que tal vez es financiado incluso por el narcoestado y no sabemos quién sostiene la base de este gobierno que hoy está, a pesar que presentó una cara diferente y la gente tenía una esperanza, mirando todo el gran país y toda su población y toda la estructura que por años de mentira, de oscuridad, yo siento que es bien difícil. No quiero defender a López Obrador ni a todo el sistema, es bien difícil que de la noche a la mañana se pueda cambiar al país. Por ejemplo, yo viniendo de El Salvador, en el país nuestro, por ejemplo, por toda la vida han estado los de ultraderecha gobernando. Llegó el FMLN, que no sé si es que le quedó grande el gobierno y se corrompieron peor que los mismos ultra capitalistas. Y si en México eso no va a pasar en la misma dirección, si los principios no se mantienen en la claridad de lo que se busca, de una nueva sociedad. Pero sería interesante, porque en México hay cantidad de gente pensante con una claridad tan grande y gente con mucha convicción. Sería interesante convocar a un foro, incluso de estas personas, y mirar las instituciones también progresistas a un cambio, tal vez para presentar como un plan alterno al mismo gobierno o asesoramiento o consejería, como se le quiera llamar, pero México tiene ese potencial de poder salir adelante y seguir siendo un paladín a nivel mundial. Sí. En una ocasión un compañero argentino me dice, mira, dice, el que no calla otorga y el que no cuestiona es asimilado. Entonces tenemos que tratar de buscar una forma de estar constantemente cuestionando para que las cosas no deterioren al grado que deterioraron en muchas cosas. En El Salvador, que ustedes los llevó a la guerra, la cuestión a la que han llevado a Haití, sino que está ignorado por todos y está totalmente devastado. Todas estas cuestiones, si no las cuestionamos, México irremediablemente va a una situación de violencia social. Hay una violencia social sotegada, acallada, sorda, que viene siendo la del narcotráfico, pero también de los paramilitares o gente que cuida las minas. Hay distintos factores en donde hay una violencia callada que no se va a solucionar con un gobierno con buenas intenciones. Se tiene que solucionar con un pueblo capaz de empezar a cuestionar y que se le dé el espacio de cuestionamiento. Y la estructura de poder no va a permitir ese espacio de cuestionamiento, pero pretende moral. Y con esta nueva sangre podemos tratar de buscar que ese cuestionamiento se haga más masivo para crear un contrapeso en donde el daño no sea tan severo como yo desafortunadamente lo percibo. ¿Estoy equivocado? ¿Estoy viendo monos con tranchetes? ¿O por ahí va? ¿O díganme que estoy mintiendo? A ver, yo quiero comentar, por ejemplo, vamos nosotros a hablar del hombre nuevo, o de la nueva moral, o de el retorno a los principios y valores morales. Si nosotros nos remontamos a los pasados históricos de la mayoría de los políticos que hoy están en el gobierno de nuestro país, vemos ahí en ellos
a todos aquellos que vienen de esos partidos políticos, del priismo, el propio Andrés Manuel y grandes dirigentes políticos hoy, pertenecieron a esos grupos. Y la situación es de dónde salen las nuevas personas, de dónde podrían salir los nuevos generales del ejército, de dónde podrían salir los nuevos dirigentes de las empresas del Estado mexicano, o de los banqueros, o de los hombres de negocios. ¿De dónde los vas a sacar en un país? ¿De dónde los vas a traer para que repueblen esto? Es decir, ¿de dónde podrían salir? Es muy difícil. Y hay que tomar en cuenta entonces lo siguiente. Por ejemplo, tenemos ahí a Bartlett Díaz, muy cuestionado por su actuación en la convalidación de la caída del sistema cuando pierde la elección Cuauhtémoc Cárdenas y se incrusta ya el modelo del prianismo en el poder. Tienes a los dirigentes del PRD que en una corriente llamada los chuchos se quedan a la saga y se van a la derecha, y hoy son aliados del prianismo, de este grupo que se resiste a un proceso de cambio. Pero ese mismo Bartlett Díaz, que saqueó, que se benefició, que se enriqueció, curiosamente fue uno de los arietes más importantes en la defensa de la lucha contra la reforma energética, y que hoy está haciendo la posibilidad de este recambio en la composición de los energéticos, y sobre todo al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Pero este Bartlett de hoy es el del hijo que trató de beneficiarse vendiendo respiradores con un sobreprecio y deficientes al gobierno, y que no pudo pasar, que no pudieron lograr que eso se diera. ¿Por qué? Porque la gente lo denunció, la gente lo señaló, y cerraron ese negocio. O sea, hay un proceso de cambio también. Ahora, estamos nosotros viviendo un proceso de militarización excesiva, o estamos viviendo un proceso de civilización de los militares en nuestro país. En el periodo de la Guerra Sucia, en el periodo así llamado, mal llamado de la Guerra Sucia, de los 70s y de los 60s hasta los 80s, el ejército hacía labores de contrainsurgencia, iba a las comunidades a cortar el pelo, a sembrar arbolitos, parecían la Madre Teresa de Calcuta y no elementos del ejército supuestamente. Pero todo eso servía para la represión del pueblo, para su sometimiento. Todavía en años previos a la llegada de este gobierno, se tienen las órdenes de abatir delincuentes en horas de oscuridad, como se demostró en el expediente del caso Tlatlaya, en esa masacre, por elementos del ejército en contra del pueblo. Sin embargo, en este periodo, ese ejército no está masacrando a la población civil, no ha disparado en contra del pueblo, y quienes han cometido abusos están siendo sancionados. Es una situación que no está auspiciada desde el propio gobierno, y la fuerza militar hoy la han sacado de su capacidad de fuego para ponerlos a construir caminos, a construir hospitales, cuarteles de la Guardia Nacional, el propio Tren Maya, el nuevo aeropuerto, etcétera, etcétera.
los ponen a sembrar árboles, en fin, a cuidar los aeropuertos y las fronteras en una visión distinta, pero de dónde, si digamos quitaran a los elementos del ejército, ¿a dónde los mandan? Si los despidieran, si los cambiaran, si los corrieran. Desafortunadamente tenemos ya como 3 minutos o 2 minutos y medio. Bueno, pues ahí le dejo yo para que luego hagamos un debate respecto a esto, que es un tema muy importante. Gracias. Padre, como siempre, este tipo de cuestionamientos podemos durar bastante tiempo discutiéndolo y no llegar casi a nada. ¿Qué piensa o cómo sintetiza esto? ¿Hasta dónde este intento de establecer principios es válido en un ambiente tan viciado como es el devenir humano? Pues yo creo que siempre es posible, porque el mundo siempre está en evolución y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque sería estar aceptando nuestra derrota y que el mundo, sobre todo en esa mentalidad enfermiza, tiene la razón. No, somos tan culpables cuando tenemos una visión diferente y nos callamos y no hacemos nada. Los valores son los que tienen que reinar y todos lo sabemos. Si Cristo en su momento y Buda y todos los grandes pensadores hubiesen pensado de la misma manera, no hubieran logrado esos aportes que hoy tenemos. Lo mismo le hubiera pasado a este luchador mexicano cuando estaba en sus tiempos allá en California luchando, pero él entendió que siempre es posible. Entonces yo diría que tal vez nosotros tampoco podemos resolver todo en una pequeña reunión hoy dando nuestro punto de vista. Tal vez sería esto, darle un seguimiento y tal vez dialogar de una manera más amplia en otro día y decir como nuestros planteamientos de qué es lo que queremos y cómo lo queremos, porque todo es posible. Yo siento que todo lo que se está abordando en esta mañana es tan grande, no solamente para México, sino para el mundo entero, que necesita cambiar. Padre, maestro, en bien corto, porque ya parece que nos queda nada. Bueno, ¿cuáles opciones tenemos? Seguir flotando con estos problemas, aceptarlo, callar, no, hay que buscar alternativas, hay que tratar de poner la base de ese mundo mejor que todos queremos. Sí, gracias, Adrián, y esto pues es complejo, no es sencillo, no es las ideas. Sí, muchas gracias. Tienen su valor y es difícil ponerlas en movimiento, pero hay que hacer el intento. Bueno, aquí en el programa de la historia de las palabras, creemos que al tratar de entender por qué pensamos como pensamos, al entender nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias, donde quiera que usted nos haya escuchado.